Impresionante, ¿verdad? Tesoros como este hacen que nuestro turismo sea único en el mundo. Siempre un paso por delante. Pero, ¿y si hubiera una forma de hacerlo aún mejor? ¿Y si lo llevamos entre todos aún un poco más lejos? Hacia ese turismo que todos queremos. Retomamos el foro y damos paso al siguiente panel. El desafío del talento y cuidado del entorno. Elevar orgullos de pertenencia. Por favor, demos la bienvenida a este escenario a Rosana Morillo, secretaria de Estado de Turismo. Pedro Luis Coviella, vicepresidente y CEO de Hospiten. Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les José Internacional. Gloria Flusá, vicepresidenta y Chief Sustainability Officer de Grupo Iberostar. Modera el encuentro Daniel Rosell, vicepresidente y CEO de Senator Hotels and Resorts. Pues muchas gracias a todos. En primer lugar, muchas gracias a los panelistas por aceptar la invitación y estar aquí. La verdad es que me ha tocado moderar un panel de lujo y estoy encantado de que este Tour me haya dado la oportunidad de hacerlo. Creo que este panel va a tratar dos de los principales retos que tiene el sector turístico en los próximos años. Por un lado, el desafío del talento. Al final, obviamente, nuestro sector es un negocio de personas para personas y si queremos dar un servicio memorable, un servicio excelente, tenemos que tener personas capaces y formadas tanto en habilidades de las llamadas hard, habilidades duras, que obviamente se pueden formar, se pueden fomentar y demás, tenemos aquí claros ejemplos, pero también en este sector, al final, donde es el sector de la felicidad, como hemos comentado antes, pues las habilidades blandas, o sea, las soft skills, son también muy importantes y eso hace que la complejidad de nuestro sector yo creo que esté por encima de muchos otros, ¿no? Además, a todo ello se une la diversidad de perfiles que necesita el sector. O sea, estamos hablando de que podemos necesitar desde un camarero para un evento o un camarero solo para una temporada de verano hasta el mejor de los sommeliers, o por otro lado también necesitamos perfiles muy técnicos como ingenieros informáticos o gente de SEO, SEM, marketing online, etcétera, ¿no? Los perfiles son muy diversos. Y el tercer tema respecto al talento que yo identifico es que hemos estado comentando antes y se han comentado distintos temas al respecto, es la dificultad de contratación. Especialmente en los 2-3 últimos años, o sea, creo que todas las empresas del sector, unas más, otras menos, en función de las zonas y demás, hemos tenido problemas para encontrar personal. Todo ello a pesar de, obviamente, pues, tener un 12% de paro en España, pero sí que es cierto que seguramente pues, las zonas donde hay oferta de trabajo no coincide la oferta y la demanda, ¿no? Aparte de lo que se comentaba antes del problema de las matemáticas y de la pirámide poblacional. Todo esto hace que estemos en lo que yo veo que es una batalla de atracción por el talento, especialmente el de mayor nivel, el de mayor talento, tanto entre sectores, o sea, no es solo un tema dentro del sector, sino esa batalla por el talento y por la atracción del talento se está produciendo entre distintos sectores y así como dentro del propio sector. Además, pues bueno, todo ello lo tenemos condicionado, que son problemas añadidos, digamos, pues por una menor flexibilidad. Desde la reforma laboral, pues al final muchas veces somos un sector estacional que podemos tener picos de demanda en temporada alta o fines de semana y demás, que es difícil ajustar con esa menor flexibilidad. Y también el otro problema es que tenemos seguramente una imagen de malos empleadores, ¿no? Del sector mal empleador.
no tanto por las condiciones económicas, que al final estamos por encima de la media de muchos sectores, sino por el hecho de la dificultad de ser un sector que muchas veces en la conciliación de la vida laboral y familiar pues es mucho más difícil, porque obviamente pues somos un sector que tenemos que dar servicio pues el 31 de diciembre, el mes de agosto o el puente de mayo, etcétera, que son fechas que mucha gente pues valora el tener esa parte de ocio, ¿no? Pues recetas para superar este reto, que es un poco lo que les plantearé a los panelistas, pues pueden ser muchas, desde la formación, planes de carrera, mejora en la imagen del sector, es un poco lo que vamos a tratar, ¿no? Y en la segunda parte del panel hablaremos del compromiso con el medio ambiente, que yo lo extendería también al patrimonio cultural y paisajístico, ¿vale? En esta parte yo creo que es algo que la ciudadanía reclama hoy en día, cada vez con mayor intensidad, pero la gran ventaja que tenemos es que los intereses de la ciudadanía y los del sector yo creo que confluyen claramente. O sea, el sector turístico a este respecto sí que es cierto que hay cosas por mejorar y que se puede hacer mejor, pero yo creo que ha sido pionero al respecto. Yo cuando veo empresas familiares y demás, ya en generaciones pasadas daban mucha importancia a todo el tema del legado. O sea, hay muchas empresas familiares hoteleras que incluso tienen su propio apellido, la marca de la cadena es su propio apellido. Entonces, esa importancia del legado, tanto cultural como medioambiental y paisajístico, yo creo que ya se le da mucha importancia en el sector desde hace muchos años y a pesar de que tenemos que seguir mejorando, creo que estamos por delante de muchos otros sectores, ¿no? Entonces, un poco, ya no me enrollo más, aprovechando que tenemos en el panel tanto la visión empresarial con Gloria y Pedro Luis, la política y la formativa, pues os quería preguntar para vosotros cuáles son los principales retos para garantizar la atracción del talento al sector turístico. Tanto especialmente viéndolo a nivel general respecto a otros sectores, ¿no? Para que esas personas que se incorporan al mercado laboral y demás que quieran apostar por tener una carrera profesional en el sector turístico. Entonces, no sé si Rosana quieres empezar. Sí, encantada. Buenos días a todos. Gracias a Gabriel, gracias al equipo de Excel Tour por invitarme a acompañarles esta mañana. Es realmente un placer. Y además me ha tocado un panel fácil, ¿no? El de las soluciones obvias, directas y sin ninguna complejidad. Yo creo que primero que hay que situar el problema, ¿no? Hay que situar el caso que nos encontramos. Por un lado, es cierto que es un problema la falta de talento, ¿no? La falta de mercado para contratar. Es un problema que no afecta solo al sector turístico. Ahora mismo estamos viendo, se publicó un informe recientemente que hablaba que el 80% de las empresas en España ya encontraban dificultades a la hora de contratar. Incluso perfiles muy especializados, y me remito a las declaraciones del presidente del Consejo de Ingenieros Industriales, ¿no? Que decía que los ingenieros no querían ir a la industria y estaban buscando otros sectores. Este reto, digamos, es compartido por muchas industrias y no solamente en España, porque a nivel europeo y aprovechando la presidencia que tuvimos del Consejo de la Unión Europea el semestre pasado, sí que cuando hemos puesto desde la presidencia española el tema encima de la mesa, compartido con el comisario Bretón, es un tema que compete y preocupa a muchos países europeos. Por lo tanto, el problema parece ser, o la situación parece ser global y no solamente reducida al ámbito turístico en España, ¿no? Dicho esto, también creo que hay que poner encima de la mesa el crecimiento extraordinario que ha tenido el sector turístico en España. Yo creo que somos un éxito en la contratación, ya que hemos contratado un 11% más de personas desde el año 2018. Esto no es una historia de fracaso. Sí. Quiero decir, está bien que nos preocupemos por el reto y por lo que tenemos que mejorar, pero el sector turístico español ha absorbido y ha crecido un 11% de los empleos que se han generado en España desde el año 18. Por lo tanto, creo que sí que estamos siendo capaces de atraer al buen talento. ¿Que todavía es una dificultad y queda camino? Sí. También es cierto que creo que aquí hay historias de éxito, y lo comentaba el presidente de CaixaBank. Creo que tenemos una gran oportunidad, por ejemplo, con la formación dual, donde además hay una involucración de administraciones
en dos niveles, ¿no? Tanto nacional como autonómica, y tenemos, por ejemplo, ejemplos en las islas que ya han tenido mucho éxito, como también empresariales donde la propia empresa se involucra en la formación de estos alumnos que luego se van a convertir en sus propios empleados, ¿no? Entonces, yo creo que a efectos de retención y de formación en tu marca y en tu cultura empresarial, iniciativas como la formación dual creo que son iniciativas que tenemos que impulsar entre todos y tenemos que estar convencidos entre todos de que el camino al final es la colaboración, ¿no? Entonces, yo creo que punto 1, empezar a vender el éxito del sector turístico español, generar este orgullo de pertenencia y este orgullo por el sector turístico, porque tenemos muchísimas cosas de las que estar orgullosos y cuando vas a paneles internacionales todo el mundo se fija en España como un ejemplo y esto creo que tenemos que empezar a contarlo, también para hacer marca interna para los nuevos empleados y las nuevas generaciones que se incorporan. Yo quiero pertenecer a un sector que habla bien de sí mismo, que cuenta las bondades, no que dice lo que donde somos un poco más débiles, sino las fortalezas que tiene este sector. Entonces, yo creo que quizás deberíamos de dejar de hablar de que el sector es mal empleador, aunque solo sea como una defensa. Creo que como marketing es una estrategia que seguramente podemos mejorar y lo que tenemos que hablar es de todo lo que tiene el sector que ofrecer, toda la progresión de carrera que una persona puede desarrollar dentro del sector turístico y empezar a impulsar entre todos, parte pública y privada, este orgullo de pertenencia al sector turístico español, que tenemos que tenerlo. No, sí, yo estoy convencido que el sector es buen empleador, pasa que es muchas veces más la imagen o alguna percepción que se puede ver desde fuera. Además, creo que es un sector que puede ser una oportunidad la primera experiencia laboral para mucha gente, estudiantes, aparte de gente que quiere hacer planes de carrera y demás, ¿no? De lo que dices, a mí me parece súper interesante la parte de la formación dual. Nosotros también somos firmes defensores de ello y aquí me gustaría introducir un poco a Carlos, porque hemos estado precisamente antes del panel hablando un poquito de eso, que nos explicases un poco cómo hacéis vosotros en Le Roche, cómo hacéis vosotros esa formación y qué resultados os está dando y si obviamente pues recomiendas el seguir ese camino, ¿no? Muchas gracias y bueno, siguiendo lo que la secretaria de Estado ha dicho, yo creo que hay que poner en contexto y lo primero que hay que decir es que estamos realmente en una guerra por el talento a nivel mundial, no solo España. Si hay una suerte de trabajar en Le Roche es que viajas mucho, tienes contacto con muchos países y muchos profesionales y líderes en todos los países, es generalizado. Y fíjate, por contar una anécdota, habrá que ver a Luis Araujo, que están haciendo un trabajo fantástico en Portugal. Y hace poco me invitaron a la Asociación de Hoteleros de Portugal a dar una charla sobre la crisis de talento que había. Y 5 años antes del COVID, había dado la misma charla exactamente y les había hablado de 5 factores de la guerra del talento. Y en aquel momento la gente todavía no estaba consciente de lo que se nos venía encima. Ahora son 7 ya factores. Y lo que hay que ser conscientes es que los primeros puntos para solucionar el tema de la reclutación de talento es: podemos ofrecer formación y podemos ofrecer alternativas, pero si la gente no se interesa por entrar en una industria como la nuestra, tenemos un problema. Y si nosotros mismos, como empresarios, no somos conscientes de lo que estamos teniendo que manejar, lo importante que es para la continuidad de negocio, el problema que tenemos con el talento, tenemos un problema. Significativo es que en esa reunión, pues lo mencionaba, hice una pregunta. Había 200 directivos portugueses en aquella sala y les hice una pregunta después de la charla. Dije, bueno, me habéis pedido esta charla porque creo que hay una preocupación creciente sobre la lucha y los problemas con el talento. ¿Cuántos de vosotros aquí en esta sala tenéis en un equipo de marketing, director de marketing, con una campaña estratégica bien planificada, con su presupuesto asociado y con todo, para captar clientes, para atraer vuestro cliente? Obviamente todas las manos se levantaron, no había nadie que no levantase la mano, todo el mundo sabía que ese era su core de negocio, traer clientes para que durmiesen con ellos. A continuación les hice una pregunta y dije, y acabáis de reconocerme, algunos de vosotros que habéis perdido el 30%, estamos hablando ya después de COVID, de vuestros directivos que no se han reintegrado con vosotros y equipo profesional y que tenéis un gran problema incluso para continuar negocio en alguno de los hoteles. Y sabiendo que eso puede poner en riesgo vuestro negocio, ¿cuántos de vosotros que estáis aquí honestamente tenéis una campaña específica con su presupuesto asociado y con su imagen corporativa y con su comunicación para atraer talento? Creo que de 12 manos se levantaron. Entonces, antes mirémonos a nosotros mismos, es decir, nos quejamos, pero estamos realmente nosotros siendo conscientes de lo importante que es para nuestra continuidad de negocio atraer ese talento. Y nosotros, otra cosa significativa es que todo el mundo habla, por ejemplo, de la falta de vocaciones, que ahora hemos visto los números de las universidades públicas en España, en Portugal y en otros países respecto a la caída de alumnos que hay interesados en turismo y en las escuelas vocacionales. En nuestro caso, en Le Roche, es verdad que somos una escuela muy particular y formamos directivos y con cierta reputación, pero estamos en crecimiento doble dígito en los últimos años, justo en el momento en que las escuelas turísticas generalistas están bajando. Porque al final
la gente tiene que moverse por una motivación aspiracional. Lo que ven quizá en nosotros es una motivación aspiracional distinta a lo que entienden por el turismo tradicional, y eso es parte de lo que tenemos que trabajar entre todos, y es ver una carrera un poquito más abierta. Nuestro modelo es, respondiendo a tu pregunta, un poquito particular. Yo siempre digo que nuestro campus, para quien no lo conozca, están por supuesto invitados, y yo tengo una apuesta siempre, y creo que te la he hecho a ti o a alguien se la hice en un momento, digo, si no os sorprende lo que veis en el campus, si sois honestos y me lo reconocéis, os invito a cenar. Todavía no he perdido la apuesta, y la he hecho unas 20 veces ya. Es un campus particular, es una mezcla entre academia militar, resort de lujo y universidad. Y según veas un momento del campus va a ser una cosa distinta. Nosotros formamos directivos para la hotelería de lujo y premium, pero no solo hotelería, hospitality. Cada vez más bancos privados contratan directivos, Louis Vuitton, Cartier, Qatar Airways, cada vez más compañías. Y eso es uno de los factores de los 7 del riesgo que hay del talento. Ya no competimos solo con el sector hotelero, ya competimos por formar talento que se nos va a otro sector hospitality, porque en Europa y América la diferencia del valor por el customer service de clientes de alto nivel hace la diferencia del éxito de las marcas. Y en nuestro campus tenemos una filosofía, lo más importante nuestro es no podemos formar directivos que tengan éxito en esta industria si no tienen humildad y no entienden bien cómo dirigir a las personas que hacen un trabajo y tienen que conocer el trabajo. A la gente le sorprende, y hemos tenido príncipes árabes que querían venir con su asistente a matricularlo, cosas que os podría contar muchas anécdotas, pero a la gente le sorprende cuando viene un chico, algunos con tarjeta oro, con servicio, otros más normales, tenemos de todo, y le obligamos a levantarse a las 6 de la mañana con el traje de sacar la basura, hacer la limpieza, cocinar. Pasan por todos los roles de lo que van a dirigir en distintos momentos. Y después de eso, viven la experiencia con compañías, aquí tenemos varias de ellas que tenéis alumnos con vosotros, y después les enseñamos a ser directivos a nivel de business, marketing y demás. Ese proceso es muy importante. Esta industria es preciosa, pero no es aspiracional. Lo hemos visto con el mundo de los chefs. En el momento que el mundo de los chefs ha tenido una percepción aspiracional, de que ahí tenías cierta reputación social, se han disparado las matriculaciones en los chefs. En el mundo del turismo todavía no hemos conseguido esa aspiracional. Nosotros en el ROS sí lo conseguimos porque nos ven como una pasarela a otro sector quizá de lujo, más amplio. Pero yo creo que esa es la primera reflexión que yo animaría a todo el mundo a hacer. ¿Hasta qué punto estamos cada uno de nosotros como empresarios haciendo nuestro pequeño grano de arena, nuestra colaboración, para generar ese nivel aspiracional? Si ni siquiera en nuestro hotel tenemos dedicado un área, una sección o un equipo a atraer talento, no creo que tengamos mucho de eso a quejarnos. No, está claro, y me ha encantado lo que comentábamos antes de que la base para construir el resto es la humildad, ¿no? O sea, que eso es lo primero y lo que trabajar en los primeros cursos sobre todo, y a partir de ahí pues seguir construyendo. Gloria, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves diferencias entre este reto antes de COVID y el actual, o es algo que lleva más tiempo? Desde Iberostar, ¿cómo lo percibís? Sí, lo primero, muy agradecida de estar aquí, la invitación de Excel Tour. La verdad que me gustaría empezar hablando de que cualquier reto tiene que tener su motivación para poder afrontarlo. Y creo que la motivación viene también por ese sentimiento del orgullo, el orgullo por nuestro sector, el orgullo por un sector que no para de crecer, que no para de aportar, que ya está en el Producto Interior Bruto en los niveles en los que hemos escuchado esta mañana en los paneles. Y creo que ese orgullo es muy importante, que nosotros seamos los primeros que los tengamos presentes a la hora de afrontar el reto del talento y cómo acometerlo. Y lo que mencionas es cierto, la pandemia demostró una resiliencia inédita de nuestro sector, pero también ha demostrado los retos actuales que tenemos, que se han acentuado en cuanto a talento posterior. Y somos un sector de servicios, y eso es una realidad. Y tenemos que tirar de esa motivación y de ese orgullo para poder trabajar, arremangarnos y buscar soluciones. Desde Iberostar no somos la excepción y sí que buscamos esa solución. Trabajamos con la formación dual, tenemos un ejemplo reciente la semana pasada en Canarias con ECANSA, seguimos empujando la conciliación, esos equilibrios que la nueva generación también nos va pidiendo. En Iberostar mismo, un 30% de nuestro colectivo de empleados son Gen Z, un 40% son millennials, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La juventud, la formación dual es muy importante. Toda la parte de también como marca empleadora, dar esa imagen de que brindamos una carrera, brindamos una solución y que somos un buen punto de entrada, eso es muy importante, y es muy importante estar motivados para llevarla a cabo. Y podría dar muchos más ejemplos pragmáticos como este. Se me ocurre uno más, que es nuestra formación digital con el campus, en el cual en Iberostar damos más de 30.000 horas formativas, tenemos 130 cursos en 15 países, en 3 idiomas, y todo esto es adaptarse, porque vuelvo al adaptarse en cuanto a la necesidad también de escuchar a estas nuevas generaciones que vienen, a esta nueva problemática también, desde un sentido de empatía y desde un sentido de propósito,
Para nosotros, en Iberostar, no ha habido nada más potente que la generación de un propósito. Y un propósito es muy contagioso. Un propósito genera mayor lealtad a la organización, genera una cultura de trabajo transparente, colaborativo, genera un sentimiento de pertinencia. Y eso, a la hora de afrontar el reto del talento, también es muy importante. Y ese propósito lo vemos claro y desde Iberostar seguimos trabajando mucho en él. Sí, sobre todo también el propósito hace que la rotación sea menor, ¿no? Y el sentido de pertenencia y el plan de carrera pues, se desarrolle completamente en la empresa, ¿no? Que es un poco el paradigma. Muy bien. Pedro Luis, vosotros desde un poco alguna experiencia o algún consejo desde vuestro sector es un híbrido, digamos, entre hospitality y sector médico, que igual los retos son distintos a nivel de atracción de talento. ¿Algún ejemplo de algo que hayáis hecho en vuestro sector que creáis que pueda ser aplicable al sector turístico? ¿Algún consejo para todo el auditorio? Bueno, gracias, Daniel. Muy agradecido por formar parte hoy de este foro con mis estimados colegas. No te doy tanto las gracias por dejarme el último, porque después de estas tan valiosas contribuciones me has dejado poco espacio, pero intentaremos pues, un poco desde este subsector dentro del turismo al que nos dedicamos, que es la atención sanitaria, pues aportar un par de aspectos que puedan ser diferenciales, ¿no? Efectivamente, pues tengo que decir, primero destacar que nuestro sector, el sector hospitalario, pues es un sector vocacional, muy vocacional. Esto puede ser una particularidad que sí que sea, aunque parezca un matiz, cambie un poquito en nuestra ventaja todos estos retos que hemos planteado aquí, porque bueno, efectivamente pues los profesionales sanitarios se forman durante muchos años en una carrera que la raíz es vocacional y que luego pues sigue un circuito en el cual están muy metidos en una dinámica que hace que a lo mejor si suframos los problemas de los cambios en las nuevas generaciones de la conciliación, trabajo y vida familiar, pero que al estar en un servicio tan delicado como la salud, que es 24/7 de un hospital y que no puede funcionar de otra manera, pues quizás las presiones sean un poquito menores, ¿no? Aprovechando que es vocacional, pues efectivamente los saltos de una industria a otra no los sufrimos, como sufre a lo mejor la generalidad del sector. Sí sufrimos que salten a lo mejor pues, del sector privado al sector público, pero bueno, eso es otra historia. Y lo que sí que intentamos es captarlos y fidelizarlos muy temprano, ¿no? Muy temprano en su carrera, que antes no era posible, pues toda la formación de los sanitarios se hacía en universidades públicas, ahora ya hay universidades privadas. Nosotros en Hospitaen, muchos de nuestros hospitales son hospitales universitarios, lo cual permite desde una edad temprana empezar a incorporar a esos profesionales y que vean la empresa desde dentro y cómo funciona y se formen con nosotros. Eso indudablemente pues, hace que si se sienten identificados con el propósito, al que aludía antes Gloria, y nuestra forma de trabajar, ¿no? Te permite identificar también candidatos con unos potenciales que se adapten a la organización. Eso hace que esa parte, pues digamos, a lo mejor pueda ser más sencilla. Los retos que tenemos con digamos, personal no sanitario, pues son los que tiene la generalidad del sector. Y esto es un sector que es muy importante que desde el primero al último estén implicados en este sueño, porque al final vendemos felicidad, sueños. La gente que viene a visitarnos separa una parte de su tiempo importante, que es escaso, vacaciones, ahorra unos recursos para poder dedicarlos a esto y viene a disfrutar con la gente que quiere y a crear experiencias inolvidables, ¿no? Entonces, no solo la parte, esto es una orquesta como cualquier establecimiento hostelero que tiene que funcionar perfectamente. Desde el médico que arregla el hueso o el apéndice que es el problema de la condición, pero también tiene que atender a un ser humano que está en una posición muy de estrés, muy nervioso, incómodo, dolorido,
en este caso siendo un viajero fuera de su zona de confort, fuera de su país, muy nervioso, familia lejos opinando, un primo médico o amigo que quiere hablar con el médico porque no se fía de lo que le está ocurriendo en la distancia, leyendo en Doctor Google, efectivamente, pues todo lo que puede pasar. Y esto la gente tiene que tener claro que tiene que estar alineado con este propósito tan aspiracional de crear momentos inolvidables y de cuidar la salud, en este caso, y para ello tiene que estar convencido en este propósito. ¿Cómo se consigue esto? Pues se consigue pues, con mucha formación, combinando el talento y el ADN de la gente que lleva mucho tiempo haciendo esto con las nuevas generaciones tan distintas, pero que también tienen mucho que aportar. Aquí si creamos un círculo virtuoso entre estos dos perfiles, la maquinaria funciona perfectamente y al final lo que se trata es de llevarlos en el camino desde muy temprano, en todo este camino, y poder tener una interacción con el talento día a día para ver qué más quiere hacer y cómo le puedes ayudar en eso, ¿no? Sí, un poco lo de también el orgullo de pertenencia que comentaba Gloria y demás, ¿no? Del plan de carrera. Tenía otra pregunta que haceros, que quiero hacerla doble, o sea, me contestáis lo que podáis y demás, pero una de las cosas que os han comentado en los anteriores paneles era que en muchas zonas, también para que encontrar trabajadores y demás, había una falta de vivienda en las zonas donde están los hoteles, y, o sea, vivienda para los trabajadores, no solo del sector turístico, sino también para médicos, policías y demás, ¿no? Obviamente esto es más intenso en unas zonas que en otras, pero quería preguntarte por un lado a Gloria, saber si vosotros tenéis o padecéis ese problema y cómo lo estáis solucionando, y por otro lado la pregunta un poquito más comprometida a Rosana es un poco saber su opinión también al respecto de eso, y sobre todo si cree que los motivos son la vivienda turística, sobre todo la ilegal, y un poco qué medidas podemos tomar al respecto. Entonces, si quieres primero Gloria y luego Rosana. Sin lugar a dudas. Ya esta mañana se ha aludido al tema al respecto y se ha sido muy claro. Yo creo que desde Iberostar también, como marca empleadora, velamos siempre por el bienestar del empleado. El tema y el reto de la vivienda es una realidad que nos encontramos todos. No solamente es inherente al sector turístico, sino a muchos otros sectores. Y desde Iberostar lo que hacemos es intentar poner de nuestra parte para poder buscar soluciones. Obviamente la colaboración público-privada es inevitable, es una necesidad imperiosa, pero sí que buscamos las mejores alternativas posibles. Estamos alojando personal en vivienda propia, estamos también realizando alquileres a terceros debido a la situación y a la presión, y también incluso en momentos de flexibilidad requeridas, alojando a empleados en habitaciones de clientes. Y eso conlleva, una vez más, el lanzamiento del mensaje de la necesidad de encontrar esa colaboración y esas soluciones conjuntas. Desde Iberostar y desde el sector privado yo creo que se está poniendo todo en nuestra parte para buscar esas soluciones, y creo que entre todos hay que buscar esa solución. Porque, como decíamos, no solamente es del sector, y al ser ya de varios sectores, también afecta a los destinos turísticos. Baleares, sin ir más lejos. Entonces, si un cliente viene y ve a un colectivo de empleados presionado y luego eso repercute en la experiencia del cliente, no van a volver al destino turístico. Si vienen al hotel y por una problemática de vivienda el empleado a lo mejor no tiene esa energía, ese positivismo y esa ilusión y no la traslada, le va a pasar lo mismo si va a un hospital y no recibe un tratamiento adecuado en un momento de una urgencia médica en vacaciones. Eso no va a dejar un buen pozo y no va a dejar tampoco una buena imagen a nivel del destino turístico para repetir. Entonces es un tema clave y debemos afrontarlos entre todos, por supuesto que sí. Sí, pues un poco la segunda parte de la pregunta. Sí, por mi parte, compartir la visión con Gloria, ¿no? Que hay determinados territorios en España, tampoco esto es una cosa generalizada, es verdad que está muy zonificado, ¿no? En estas zonas de alta densidad, y que este problema efectivamente no solamente es para los trabajadores del sector, sino ya para los propios ciudadanos y residentes en esos territorios, que cuando los propios jóvenes que nacen en ese territorio quieren independizarse ya tienen problemas de acceso a la vivienda. O sea, yo diría que es un problema social. No solamente afecta al turismo ni a funcionariado, es un problema social de acceso a la vivienda. Creo que para el tema de trabajadores en una industria específica se pueden hacer iniciativas piloto como la que ha hecho, por ejemplo, Vivienda, con comunidades autónomas y con empresas, con gente que viene a trabajar, por ejemplo, en el campo, que lo que hacen es hacer una construcción de viviendas específicas para ese colectivo y
obviamente el precio o el coste de ese alquiler está muy limitado. No digo que esa sea la opción que hay que coger en turismo, pero hay que mirar qué se está haciendo ya y ver qué se puede aprovechar para el sector turístico o principalmente para esos trabajadores que vienen en unas temporadas que cada vez son más largas, afortunadamente, pero muchas veces no son o no precisan una residencia de 12 meses. Yo creo que también el fenómeno que has mencionado de la vivienda vacacional en estos territorios de alta densidad, ¿no?, donde hay problema de acceso a la vivienda, es obvio que si se redujera la oferta de vivienda vacacional, aumentaría la oferta de vivienda residencial. Esto no es. Entonces, es la comunidad autónoma quien es el responsable de la ordenación turística, quien tiene que hacer, y esto lo digo siempre, el estudio de carga correspondiente a ese territorio, porque cada territorio tiene una solución diferente, no hay una solución única para todos los territorios. Incluso en territorios como los insulares, como Baleares o Canarias, cada isla en sí misma es un ecosistema diferente que posiblemente requerirá de soluciones, iniciativas diferentes. Entonces, yo creo que ya hoy en día es una responsabilidad de cada uno de los gobiernos autonómicos hacer este estudio de carga, tener datos en la mano y con esos datos poder hacer las mejores políticas públicas en cuanto a vivienda turística y en cuanto al resto de ordenación turística en el territorio. No, yo comparto contigo plenamente la necesidad del estudio de carga de cada comunidad, cada zona, porque eso al final es distinto, esto no es bueno o malo, no es blanco o negro, pero sí que obviamente pues, que todas las que hayan o las que creamos que, o las administraciones crean que haya que haber, que sean legales y no ilegales, porque al final eso es un poco la base de la cuestión para mí, ¿no? Bueno, pues Carlos, te quería preguntar un poco, al final tenéis muchos estudiantes internacionales, si ves alguna diferencia entre estudiantes españoles o estudiantes extranjeros de los que tengáis respecto a su visión del turismo o esa parte vocacional que comentábamos antes. ¿Hay diferencia? ¿Lo están haciendo mejor otros países que España? ¿Es algo que puede pasar en todos o cuál es tu opinión al respecto? Bueno, los problemas son generalizados en todos los países, muy parecidos. Siempre tradicionalmente ha habido diferencia entre los países del norte que ven el turismo, por lo menos la función hotelera un poquito más pragmática y más de procesos, y los del sur, que parece que muchos alumnos, sobre todo en la parte mediterránea y los países más latinos, han visto el turismo siempre como algo en donde es más relacional. Un buen director es la persona que tiene buenas relaciones y dejan un poquito de lado la parte más logística. Esas son diferencias naturales de cultura. Pero yo diría que la mayor diferencia que vemos ahora no es tanto la diferencia por regiones. Estamos hablando de ahora mismo tenemos estudiantes que vienen con nosotros y ellos no tienen una visión clara de lo que van a esperarse con el sector turístico, y los alumnos han cambiado. Hay un estudio de la universidad, no sé si es Harvard o Brown, muy interesante, que analizó cómo piensan los alumnos jóvenes comparado con la anterior generación. Había una diferencia de 30 años de decalaje en el estudio y descubrieron que nosotros, nuestra generación, la de los 70 aproximadamente, pensábamos de manera mucho más focada. En el mismo estudio, las áreas cerebrales se activaban mucho más intensas en cosas de profundidad, de análisis, y las generaciones actuales, con los mismos experimentos, las mismas mediciones y mismas preguntas, activaban muchas más áreas de manera más superficial. Piensan distinto y tienen motivaciones distintas. El otro día una mesa redonda con vicepresidentes de grandes compañías hoteleras, los vicepresidentes de recursos humanos, fue muy interesante porque hablaban de los procesos de reclutamiento y habían cambiado mucho. Las maneras de captar al talento actual, sus motivaciones, me ha encantado cuando ha dicho Gloria el propósito, porque eso es todo. Es decir, tenemos que intentar convencerles por el propósito. Nuestra generación se convencía por el plan de carrera. Tú decías, plan de carrera, ¿cuánto vas a ganar y cómo vas a crecer en tus años? Y ya te habían convencido, no hacía falta explicar más. Ahora no les puedes hablar de dinero hasta el final y a veces ni siquiera les interesa tanto. Lo que quieren saber es cómo eso engancha con su sueño y su manera de entender la vida. Y eso engancha con el propósito. Entonces, tenemos que dedicar esfuerzo a compartir propósito. A veces en los hoteles dedicamos mucha atención, por ejemplo, hay figuras que están surgiendo ahora para encontrar los nexos de interés de los clientes, intentar acompañarles en su experiencia, explicarles lo que hay alrededor del sector, y tenemos como counselors para los clientes. Es que a lo mejor tenemos que pensar en counselors para acompañar la proyección, lo que necesita el empleado. El empleado ahora hay que mimarle y hay que hacerle que conecte con el propósito de la compañía.
Si no estamos pendientes de que el propósito conecte, no les atraemos. Hay un cambio, yo diría más que por países, hay un cambio generacional muy importante, y es uno de los grandes problemas que tenemos. Seguimos actuando muchas veces queriendo atraerles con lo tradicional, procesos de carrera, y realmente lo que les atrae y les motiva ahora es que se sientan felices con un propósito. Me ha encantado cómo lo has explicado, y además Iberostar haciendo un buen trabajo en ello, estáis haciendo un buen trabajo. Y realmente eso hace la diferencia, y se sorprenden muchas compañías, muchos hoteleros, porque tienen un ratio de attrition, de salida de empleados muy alto, y cuando conoces, a veces tenemos oportunidad de conocer un poco mejor, a veces te das cuenta dónde está el origen, y es que tenemos equipos directivos que no han cambiado todavía la mentalidad, no se han adaptado a lo que están viviendo con la persona, no hay un diálogo fluido entre ellos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, si os parece, nos quedan 7-8 minutos aproximadamente, vamos a cambiar un poquito de tercio porque el panel se dividía en dos, tocamos un poquito la parte medioambiental. Aquí me gustaría preguntarle sobre todo a Gloria, o sea, al final Iberostar es un referente en la parte medioambiental con todos vuestros proyectos de Wave of Change. Un poco, ¿cómo crees tú que está el sector a ese respecto? O sea, ¿realmente el sector lo está haciendo bien? ¿Hay una falta de percepción de que el sector lo está haciendo de esa forma? O sea, ¿tenemos un problema de que no estamos haciendo bien las cosas, no lo estamos comunicando bien? ¿O cuál es tu percepción al respecto? Yo creo que la verdad que las cosas se están haciendo bien. Cada vez hay más acciones y se da visibilidad. Afortunadamente me han incorporado y tengo el rol ahora de vicepresidente de sostenibilidad para la World Travel and Tourism Council. Entonces tengo una visibilidad en los diferentes sectores de turismo, las aerolíneas, los cruceros, los hoteles, y veo que cada vez hay más movimiento. Obviamente yo soy impaciente por naturaleza, entonces siempre vería más recorrido, pero sí que creo que se están haciendo cosas muy positivas. Y nosotros la manera en la que vemos la sostenibilidad es que es un anclaje muy potente para generar propósito. La sostenibilidad está en el eje del propósito de Iberostar y cómo hacemos las cosas. Y la sostenibilidad, me gustaba como la mencionaba Gabriel, el presidente esta mañana, diciendo, es que claro, es 360, la sostenibilidad tiene que ser una palanca para el triple juego, tiene que generar crecimiento, rentabilidad, y la sostenibilidad tiene que estar ahí. Y eso es la manera de ver la sostenibilidad que el sector tiene que tener. Tiene que tenerlo de una manera valiente, porque si lo integra bien en el corazón y la manera de hacer las cosas, pues se le genera un rédito y se genera también una rentabilidad, porque puede ser un buen generador de vida. Y la manera de verlo es que la sostenibilidad también tiene que tener un encaje natural en la organización. Nosotros como organización y parte del sector privado hemos visto que la sostenibilidad la veíamos muy claramente como un operador turístico, vacacional, de hoteles, todo incluido, primera línea de playa, y dijimos, pues vamos a afrontar una sostenibilidad que afronta el problema de los océanos, que tiene un enfoque social colaborando con las comunidades en los destinos turísticos y que deja también un ángulo cultural. Entonces, cada uno también tiene que encontrar ese sentido y ese propósito de la sostenibilidad y utilizarlo como herramienta. Muy bien. Y Rosana, vosotros desde el sector público, ¿creéis que esa parte de evolución en la sostenibilidad es algo que tienen que hacer las empresas de mutuo propio? ¿Creéis que en la regulación hay que incentivar esa parte, o cuál es vuestra visión al respecto? Pues yo creo que siempre hay que incentivar en positivo, ¿no? Siempre hay que ayudar a las empresas que quizás tienen un ritmo menor porque no tienen recursos o bien porque todavía no son conscientes de la necesidad de esta transformación. Entonces yo creo que hay que incentivar, hay que impulsar este cambio desde las administraciones públicas, facilitando el cambio a través de una normativa fácil, pero también dentro del marco que hemos tenido de los fondos europeos, con iniciativas como las de eficiencia energética, formación en competencias digitales, economía circular. Entonces, yo creo que para las pequeñas y medianas empresas es muy importante el asociacionismo, ¿no? Yo siempre lo defenderé, que estar dentro de una asociación, de una federación, de un colectivo, te da acceso a información sobre ayudas públicas, sobre normativa, que por ti mismo muchas veces pues no llega. Entonces creo que es necesario agrupar, ¿no?, para poder impulsar. Y por el otro lado también creo que el sector turístico español es un sector muy atomizado. Es difícil de hablar de a qué ritmo va la industria turística española cuando la industria es tan transversal y dentro, además de un segmento determinado, hay diferentes velocidades, ¿no? Entonces yo creo que comunicar muchísimo, concienciar, Gloria hablaba de propósito, era lo que en nuestra época se llamaban valores, ¿no? El tema de que la empresa además se lo crea.
Creo que no solamente hay que hacerlo porque hay una normativa o porque hay una hoja de ruta de descarbonización europea, sino porque también forma parte del ADN de la empresa, forma parte del propósito de la empresa, y también hablar no solamente de sostenibilidad energética, sino en su conjunto 360, como ha dicho Gloria, y también mirar qué le damos de vuelta a la comunidad. Yo creo que es muy importante la repercusión que una empresa tiene en el destino donde está ubicada y la relación que tiene con el destino la sociedad, incluyendo también la administración pública. Entonces, yo creo que ese sentido de pertenencia también se alimenta a través de lo que se devuelve a las comunidades donde las empresas están ubicadas. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también lo he comentado antes. Yo creo que un poco la ventaja o el camino que tenemos andado aquí en España es que es cierto que el sector está muy atomizado, pero la mayoría de empresas son familiares. O sea, yo creo que esa importancia de el devolver algo a la comunidad o el legado que dejas, no solo medioambiental, sino también paisajístico y demás, pues es algo que lo llevamos en los genes, sobre todo los que somos segunda generación. O sea, yo creo que lo hemos vivido desde que somos pequeños, ¿no? Y yo creo que es algo de lo que el sector turístico español, obviamente tenemos que seguir fomentando, pero creo que nos podemos sentir muy orgullosos de ello. Bueno, nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. No sé si, José, quería preguntar si tenéis sobre alguna cuestión. Lo que ha comentado Gloria y la Secretaria de Estado, efectivamente, la importancia que nos damos cuenta ahora con las limitaciones a la inversión y los apoyos que hay que dar. O sea, hoy sabemos mucho más sobre arquitectura y en pro de ese bienestar al cliente, al turista en este caso, que antes no teníamos conocimiento. Nosotros ahora lo estamos notando, estamos haciendo un hospital de cero aquí en Madrid, en Boadilla, y claro, todo lo que estamos aprendiendo en cuanto a arquitectura bioclimática, que no se trata solo de que la huella de carbono sea la mínima posible y que sea lo más sostenible posible, sino cómo el poder estudiar la orientación del sol, de la luz, el viento, etcétera, diseñar el edificio acorde a y aprovechar y enclavarlo en el entorno de una forma milimétrica, que esto hace 10 años no lo podíamos hacer, y que claro, cuando vamos a renovar ahora un establecimiento hotelero o un hospital en este caso, pues no puedes darle la vuelta completamente. Sí que te puedes adaptar con esos nuevos materiales, con esa reducción de huella de carbono con tecnología más eficiente, pero el poder desde cero ahora diseñarlo con materiales, con esto que hablamos de todo en cuanto al clima de alrededor, hace que el bienestar, el cliente o paciente, en este caso, que nos visita, sea mucho mayor. Con lo cual estás vendiendo un mejor producto gracias a todo esto a la vez. Con lo cual, indudablemente, ganamos todos, ¿no? Gloria, sí. Yo lo único, que sé que nos estamos quedando sin tiempo, pero la relevancia de la colaboración, no solamente público-privada, sino también precompetitiva en el sector, porque nadie puede ser sostenible por sí solo. Nosotros en nuestra hoja de ruta de circularidad visionamos una descarbonización nuestra del alcance 1 y 2 de un 85%. Bien, no podemos generar energía renovable no solamente nosotros, necesitamos esa inversión, necesitamos esa innovación. Invertimos en hidrógeno verde, en renovables, pero claro, si no hay un ecosistema que nos acompañe, lo mismo, puedo hacer la misma analogía con el residuo. Nosotros tenemos el objetivo de ser libres de residuo en el 2025 y no enviarlo a vertedero. Tenemos casi 300 personas dentro del grupo tratando el residuo, separándolo, generando una dignidad del trabajo en el residuo, la formación. Pero claro, si el entorno en los destinos no acompaña, no hay un buen tratamiento, no hay una infraestructura de la orgánica, es ahí donde necesitamos el apoyo de todos y necesitamos abrirnos, compartir buenas prácticas, todas las hojas de ruta, todos los casos que nosotros presentamos, lo hacemos con los ánimos de colaborar, de saber que también tenemos nuestra capacidad de mejora y de compartir buenas prácticas, y quizás me quedaría con ese mensaje de lanzar esos ánimos de colaborar, no solamente de una manera público-privada, sino también dentro del sector privado. Y toda la cadena de todos los proveedores y demás, ¿no? Es 100%. un poco, al final, obviamente, es un tema de colaboración. Pues muchas gracias, encantado de compartir este panel con vosotros. No me podía haber tocado nadie mejor que vosotros cuatro, así que daros las gracias por la asistencia de nuevo y, por favor, un aplauso para ellos. Gracias.